Los partidos de oposición, o gran parte de ellos, calientan motores con miras a los comicios generales del 2023 y buscan definir los mecanismos que le permitan agrupar a todas sus fuerzas. Aglutinar a la oposición en un solo frente no es una tarea fácil, es un desafío enorme, así como la cantidad de precandidatos que ya anuncian su candidatura, que van desde Carlos Rejala hasta el eterno e incombustible Efraín Alegre. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de Fuego Cruzado. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo te va, Benjamín? Un gusto estar aquí en Fuego Cruzado. Una noche más, como diría Humberto. Noté cierto cuestionamiento. Pude haber utilizado un verbo un poquito más. Pude haber utilizado otro adjetivo. Pero bueno, no, yo creo que a veces escribo peor de lo que hablo. ¿Así? O tengo la mala intención en la punta de los dedos, pero bueno, esto es periodismo, esto es prensa, así que bueno, estamos aquí. Hacemos el reconocimiento de campo del tema que vamos a comenzar esta noche aquí en Fuego Cruzado. La oposición considera clave una concertación como herramienta para las próximas elecciones. Se busca consensuar una sola etapa presidencial de cara al 2023 y los candidatos serán elegidos en internas a padrón abierto, que es la alternativa que consideran algunos grupos. En abril tendrían definido los candidatos que representarían en esta contienda, pero el desafío está en la unidad de la oposición. ¿Será posible limar asperezas entre los más de 10 partidos y movimientos políticos? Hasta hace un par de meses era casi incuestionable la candidatura de Norman Harrison para la presidencia de la República y como un factor de aglutinamiento de toda la oposición. Ese proceso se interrumpió por decisión del propio precandidato, que en realidad no llegó a formalizar su propia precandidatura. Y ahora las cosas le toman a una oposición con multiplicidad de candidaturas. A lo mejor estas también hubieran surgido si oficializaba su intención el señor Harrison, eso no lo sabremos nunca. Pero lo cierto es que ahora está la oposición en esa situación. Embarcado en un camino que, bueno, el objetivo es llegar a una suerte de alianza, concertación, un grupo grande a nivel político. Y bueno, para hablar de eso está con nosotros el señor Fernando Camacho, él es presidente del Encuentro Nacional. ¿Cómo te va, Fernando? Buenas noches. Sí, muy buenas noches y es un placer, un gusto estar con ustedes. Igualmente. Bueno, Fernando, ya hablábamos en televisión más temprano, pero queremos tener en pocas palabras ¿en qué está la oposición? Tuvieron varias reuniones, representantes de distintos partidos políticos. ¿Cuáles son los ejes de los acuerdos que están buscando cerrar? Benjamín, siempre el desafío de la oposición consiste en superar la eterna división en la que estamos sumidos. Es por esto que vimos que la concertación puede ser una herramienta para lograr aglutinar a la mayor cantidad de partidos y movimientos posibles. Anteriormente nosotros trabajábamos mucho con la figura de la alianza. Entonces la alianza te limita a cerrar un acuerdo entre 2 o 3 partidos y en una chapa donde solamente se ven representadas 2 fuerzas. Sin embargo, la concertación es una figura mucho más amplia, es una figura que nos permitiría aglutinar y sumar una gran cantidad de movimientos y a eso estamos apuntando, Benjamín. Queremos construir la concertación y en estos días hicimos un gran llamado y estamos contentos con la convocatoria primera que se tuvo. A propósito, Fernando, bueno, ese es el objetivo, evidentemente, aunar a la mayor cantidad de fuerzas dentro de la oposición, pero esto solamente resultó en el 2008 cuando Fernando Lugo fue electo presidente de la República. Pero hoy la división, como bien mencionabas, es la tónica en la oposición, ¿verdad? También el Partido Colorado existe, pero al final los colorados casi siempre terminan unificados. Pero ¿cómo se subsana esto de limar las diferencias que hoy existen en un conglomerado de partidos que no solamente tienen diferencias de figuras, sino también de planes, de agenda, ideológicas incluso también, porque hay
variedad, un abanico de ideologías dentro de esto. ¿Cómo se subsana eso y sobre qué eje, digamos, de cara a lo que se pretende, ¿verdad? Esta gran unidad para el 2023? Muy de acuerdo con todo lo que decís. El escenario 2008 fue más propicio y ahora vemos una posición mucho más fragmentada. Es por eso que la idea central que queremos instalar es que debemos trabajar en base a las coincidencias. No sé si ustedes recuerdan, yo estoy seguro que Benjamín sí, que es más de mi generación, el famoso juego de encuentra las siete diferencias. Yo creo que ahora la oposición tiene que buscar a encontrar las 7 semejanzas, o por decir así, 2 o 3 puntos nomás. Porque ocurre que como somos partidos diferentes, movimientos diferentes, con una historia que también muy diversa, las diferencias son interminables. Las diferencias que tenemos son muchas. Por eso yo creo que deberíamos estar trabajando más bien en 2, 3, como máximo 5 ejes temáticos y concentrarnos en eso, porque si vamos a trabajar en el eje de las diferencias, y creo que esto es prácticamente interminable, yo creo que tenemos que aprender y reconocer que el Partido Colorado es mucho más hábil y mucho más rápido para unirse. Ellos también tienen internas muy fuertes, también hay grandes diferencias entre los diversos movimientos, pero tienen la capacidad de unirse bajo el lema de todos somos uno y se unen para conservar el poder. Entonces yo creo que este es nuestro mensaje central esta vez, trabajar en base a 3, 4, como 5 ejes temáticos y construir esta concertación en base a las coincidencias y dejar de lado un poco las diferencias. Sin embargo, Fernando, vos hacías hincapié en la cuestión organizativa, que es un capítulo desde luego importante, si es concertación, cuál es el mecanismo de agrupamiento y todo lo demás, que, insisto, no está mal. Pero en la parte política, desde hace tiempo los partidos políticos en nuestro país, y en el caso de la oposición es casi, como diría, una obligación presentar un proyecto político para erguirse como alternativa frente al oficialismo. Hace tiempo no lo hace. Y estuvo ausente en el último periodo sobre temas capitales. Itaipú, pandemia, la situación misma de la economía y cómo impulsar la recuperación de la economía. Cuestiones claves, cómo recuperar las condiciones o mejorarlas, de ser posible, pero aunque sea recuperar las condiciones de vida de los paraguayos pre-pandemia. Tenemos más pobres. Entonces, hay una cuestión que me parece a mí fundamental, que es que opositores primero digan, sí, cuáles son esos puntos de acuerdo. Después discutamos la cuestión organizativa, cómo elegimos al candidato, cómo nos organizamos. Y ahí se les ve muy débiles. Totalmente de acuerdo, Benjamín. Nosotros desde el Encuentro Nacional tenemos el discurso que vos estás señalando. Nosotros creemos que temas centrales son Itaipú y la renegociación que se viene. El tema pandemia, pero ya visto desde el tema de salud pública en general. Tenemos que saber y reconocer que esto es un tema central, la salud pública. Otro tema fundamental, la recuperación económica post-COVID. Cuarto tema central, seguridad, Benjamín, seguridad. Yo creo que esto es algo transversal. Yo creo que esto es algo que afecta a todas las clases sociales. Las clases altas y poderosas tienen que encerrarse atrás de cercos eléctricos, instalar cámaras, una inseguridad constante. El productor está acosado por los distintos tipos de violencia, y también la gente de a pie, la gente que regresa a su casa es asaltada por peajeros, la gente que baja del colectivo tiene que pedirle a un familiar, a un pariente que vaya a esperarlo a la parada para poder caminar hasta su casa. La situación de la seguridad es algo central y realmente hasta el momento no se está trabajando en esta línea de remarcar estos errores, estos conflictos que son transversales, afectan a todas las clases sociales y yo creo que pueden servir como un eje de programa de gobierno.
Interesante la reflexión, Fernando. Bueno, viniendo también de una figura de lo que tiene que ver con presidente de un partido opositor. Pero de lo que suena también es un poco como que pareciera como que esta intención de unidad y describiendo, digamos, un poco las problemáticas que tiene nuestro país y hacia dónde hay que apuntar. Yo creo que todos los paraguayos entendemos eso, pero que los partidos políticos hayan estado ausentes durante mucho tiempo, que estamos entrando casi ya en el cuarto año de gobierno, 3 años y medio de gobierno de Mario Abdo Benítez, y la oposición ha brillado por su ausencia, ya sea por cuestiones internas del Partido Liberal, los otros, digamos, estaban embarcados en otro tipo de intereses. Pero mi pregunta es, o sea, describir el diagnóstico de los problemas del Paraguay me parece que, o sea, debiera ser una bandera a la oposición que, repito, pareciera que a un año de las internas se abatatara todo y produjese una suerte de cuello de botella en la problemática o en las soluciones de esa problemática. Y da la sensación, y por lo menos esa es mi opinión personal, a mi juicio nomás te estoy diciendo, quizás no estés de acuerdo, Fernando, es que pareciera que esta concertación es una suerte de amasijo electoral o de intenciones electorales que busca solamente evitar o ganarle al Partido Colorado sin una base programática. Bueno, a ver, en primer lugar, sí, te doy la razón en lo siguiente. Yo creo que la oposición no supo aprovechar las falencias evidentes, claras de este gobierno. Una pésima gestión en pandemia, casos de corrupción galopante, el parcelamiento del poder en grupos políticos. Y digo que no supo capitalizar porque en las elecciones municipales podemos ver que en gran medida el Partido Colorado retuvo sus bastiones electorales y es más, creo que aumentó la cantidad de intendencias que tiene bajo su control. Entonces, tengo que reconocerte eso. No, la oposición no ha sabido aprovechar. También desde nuestro espacio, ahora sí, creo que en mi descargo puedo decir que el Encuentro Nacional hizo una importante lucha ante los casos dramáticos de robo en pandemia. Fuimos los primeros en señalar, en atacar al gobierno, en denunciarlo. Hicimos el esfuerzo, pero también como estructura electoral, el Partido Encuentro Nacional tiene serias debilidades. Es por esto que ahí vamos a lo que mencionaste de un amasijo de partidos y movimientos, y nosotros estamos obligados a trabajar con este amasijo, porque es nuestra obligación acumular, o sea, hacer una acumulación de movimientos, porque tenemos que llegar a los votos, tenemos que llegar al votante, no tenemos estructura, por lo tanto tenemos que unirnos, y tenemos que unirnos con la mayor cantidad de movimientos posibles, y esto trae consigo estos problemas que señalás, ¿verdad? Van a haber diferencias, van a haber críticas, pero si queremos caer en la pureza química de juntarnos solamente con los que están de acuerdo con nosotros, no vamos a hacer política. Nosotros entendemos que tenemos que estar unidos, incluso juntarnos con los que nosotros mismos tal vez señalamos las críticas, ¿verdad? Por eso estamos en partidos diferentes. Claro. Es decir, unirnos en 4 o 5 puntos centrales para construir la unidad. Aunque hay un problema, porque algunos son sobre posiciones fundamentales, tienen posturas opuestas, por ejemplo, con respecto al tema de la tierra, le pones a Patria Querida de Frente Guazú. La propiedad privada. La propiedad privada. Totalmente de acuerdo. Pero vamos a volver sobre esto. Igual también sobre otro problema, en mi opinión, muy importante que tiene la oposición, que es que siempre trató de construirse al amparo del anticoloradismo. Y eso durante 30 y tantos años no le funcionó. Es más, la vez que llegó al gobierno fue no solamente sin un discurso anticolorado, sino con alguien que tenía algún vínculo con el coloradismo y se decía colorado de origen, que fue Fernando Lugo, aunque después tuviera otro perfil, pero digo que no le funcionó como estrategia el anticoloradismo. No es suficiente para presentarse como alternativa política superadora. La gente tiene que saber qué proponer. Fernando, está también con nosotros el diputado Carlos Rejala, uno de los precandidatos. Su nombre ya suena como precandidato a la presidencia de la República para el 2023. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Benjamín, Fernando, Richard, buenas noches, un placer estar conversando con ustedes. Carlos está en un lugar distante, ¿verdad? Sí, por eso estamos accediendo de manera telefónica. Bueno, accedemos. Buenas noches, Carlos, un gusto. Bueno, Carlos, decía Blas Llano hoy, líder de una importante facción dentro del Partido Liberal, que bueno, que sos una figura no salpicada, digamos, por el ejercicio de la vieja política, ¿verdad? ¿Es tu juventud tu principal carta de presentación? Y eso significa también, por otro lado, que la vieja escuela, la vieja práctica de la política está por jubilarse, Carlos, con tu entrada a la gran arena política. Y, a ver, podría decirlo así como un rótulo, un mote, la juventud, el contenido de ello, creo que no es tan llamativo solamente la juventud. Creo que la estaba escuchando perfectamente a Fernando, si mal no recuerdo, que había mencionado qué es lo que lo que realmente realizamos nosotros como opositores o algunos opositores, y en plena pandemia, de tapar olla de corrupción, de hacer una política diferente, de hacer una gestión diferente, de mostrar otra cara de la moneda al interior de la política paraguaya, no solamente con los políticos, para los políticos, sino para con la gente, ¿verdad? Entonces, creo yo que el rótulo puede estar bien, que mi carta de presentación sea mi juventud, pero yo en este tiempo, en este transcurrir, en este transitar y caminar de mi quehacer político, que apenas casi menos de 4 años, hemos demostrado algo diferente, ¿verdad? Ahora, corregime si estoy equivocado, o soñé, no sé qué pasó por mi cabecita. En algún momento a mí me pareció escucharte decir que te retirabas de la política o del Congreso. Sí, creo que lo conversamos. ¿Sí es así que te hizo cambiar de opinión y qué sectores buscas aglutinar? Porque obviamente una candidatura presidencial no es fácil sostener. Del Congreso Nacional, yo siempre dije, Benjamín, que una golondrina no hace primavera y una persona no hace patria. No le digo solamente en el sentido figurativo de una persona, sino que hago en carácter aperturista, algo inclusivo, no excluyente, a lo que estoy mencionando, de ciertas personas que hemos elevado nuestra voz, nuestro criterio, pensamiento. Yo, la verdad que siempre dije que eso el Congreso de esta manera, en estas condiciones, y le estaba escuchando qué ocurrió en la oposición, en las internas y en las municipales, en las generales de las municipales, no se supo aprovechar. Yo creo que, no sé, ojalá, quiero ver, espero que sea sea otro el futuro que nos lleve al Congreso Nacional con los actores de ese momento en el 2023, y que sea indefectiblemente, y no lo digo la oposición, digo que entre buena gente al Congreso Nacional de todos los partidos. Pues mencionaban súper bien, pues yo estoy en ese criterio, que para mí no encaja, no estoy en el encuadre, en esa matriz del ANR nunca más, nunca creí en ello, no es el mecanismo, no es el camino. Pero sí, en todos los partidos hay gente mala, como en todos los partidos hay gente buena. Que entre gente buena en el 2023 creo que tiene que ser la consigna. Y yo en ese criterio no veo futuro, que va a haber una meritocracia. Yo creo que va a haber una dedocracia. Creo que va a estar muy arriesgado lo que es el prebendarismo, lo que es el clientelismo, lo que es la compra de votos, lo que es simple palabras del bolsillo del candidato, ¿verdad? En ese sentido, bueno, sí, no mencioné el primer momento, de los casi un año que ingresé al Congreso Nacional, que al Congreso ya no volvería. Pero esto es algo totalmente diferente, ¿verdad? Pero si me dan pie, le digo muy sencillamente y de forma resumida que yo sufro mucho esta actualidad, sufro ver tanta corrupción, sufro con los privilegios de la política, y sufro vivir la falta de un líder que nos marque el rumbo, y estoy absolutamente convencido que el Paraguay necesita frescura, renovación y modernización en todos los ámbitos de la política. Yo creo que por ese lado también una figura emergente, bueno, tiene, digamos, ciertas cualidades o ciertos beneficios que podrían contribuir, digamos, tener, digamos, una buena carta de presentación ante la sociedad. Pero por el otro lado, Carlos, bien decías,
hace 4 años que estás activando en política, bueno, que estás en la Cámara de Diputados, pero poniéndome desde el punto de vista de una persona que no forma parte de los medios, como es mi caso, Benjamín, y muchos que conversamos habitualmente contigo, desde el punto de vista del elector, 4 años atrás no eras una figura conocida y digamos tu trayectoria política es bastante escasa en relación a incluso a gente que está dentro de esta intención que es la concertación opositora. Pero Carlitos, ¿cuáles son tus credenciales vos crees que bueno, para presentarte ante la sociedad y decirle, mira, yo soy Carlos Rejala y por esto quiero que me voten? Está claro, creo que esa pregunta me das pie a decirte algo que siempre reivindico, que más que claro que la clase política actual se alejó mucho de la realidad. Y lo digo intrínsecamente ahí adentro, que lo estoy viviendo, que no está la política, esta clase política no está al tanto de las problemáticas reales de todos los paraguayos y las paraguayas. No contribuyen a que nuestra nación pueda evolucionar. Y para eso hay que construir un camino, hay que formar un equipo, hay que sumar actores, hay que sumar sectores, ser plural. La pluralidad es muy importante para constituir una verdadera coalición opositora que esté a la altura de lo que necesitamos, ¿verdad? Y a los jóvenes ya no les interesan los colores políticos. Ellos necesitan, si me decís cuál es una credencial, y bueno, yo soy un millennial que vivo todos los días, doy fuente de trabajo, gracias a Dios, a compatriotas nuestros, hace 19 años en nuestro país. Y ellos no están al tanto de qué dice, qué no dice, qué hace, qué no hace, cuál es la votación, qué dejó de votar, a quién le votó, quién no, por quién se unió. No, la gente quiere comer, la gente quiere vivir, la gente quiere llegar a su casa seguro, la gente quiere llegar a su trabajo seguro, la gente quiere tener trabajo, ¿verdad? Y a los jóvenes hoy ya no les interesan los colores políticos. Ellos necesitan certezas de que pueden crecer en nuestro país, que se puedan quedar en nuestro país, que puedan tener futuro en nuestro país. Y hoy percibimos un ámbito en el que nada se obtiene de forma regular. Y no puede ser así. Cualquier persona, y termino con esto, a través del trabajo y esfuerzo, tiene que poder conseguir un empleo y acceder a una educación de calidad. Yo estoy particularmente cansado de muchas cosas, pero principalmente de escuchar que este es el país de los amigos. Y sin contacto se vuelve todo inalcanzable, todo difícil. Yo sé lo difícil que es pelear desde abajo, al igual que cada trabajador y trabajadora. Muy bien. Gracias, Carlitos, por tu tiempo. Un gusto charlar contigo. Ya seguramente en esta tarea de tu precandidatura seguramente vamos a tener más oportunidades de conversar contigo. Gracias por ahora. Muchísimas gracias. Gracias por el espacio y si nos encontramos, bendecida, Nochebuena y próspero año 2022. Igualmente. Muchas gracias. Bueno, Fernando, Carlos Rejala es uno de los precandidatos a la presidencia de la República. Está un candidato también, Hugo Fleitas, precandidato del Partido Liberal. Está el nombre de Martín Burt, Efraín Alegre, que es un candidato. ¿Cómo fue que estuviste mal? Está Efraín Alegre una vez más. Las de Mistanca tienen que preocuparse. No voy a decir nada. Por ahí se presenta también al concurso. Pero hay varias candidaturas, y algunas están por fuera de esta mesa de partidos que estabas mencionando. Esto lo charlamos esta mañana. ¿Cómo van a hacer, si es que van a hacer? Porque pareciera que Patria Querida va a ir por su parte. Frente Guazú no sé bien cuál es su intención, si quiere afirmar un perfil propio y aglutinar a sectores de izquierda. Si es así, ya hablaríamos de 3 formaciones opositoras de cara al 2023. ¿Este escenario es posible? Sí, pudiera ser posible. Hasta el momento no hemos tenido respuesta de Patria Querida y que ellos ya anunciaron su candidatura de Villarejo. El Frente Guazú participa de las reuniones, pero al mismo tiempo está desarrollando su propia agenda. Yo creo que el Frente Guazú terminará sumándose, terminará formando parte de una concertación. Y luego yo recibí hoy con agrado que estuvieron en la reunión gente como el gobernador Fleitas, una candidatura muy valiosa, ¿verdad? También estuvo el intendente Estigarribia, que se destacó en esta pandemia. También estuvo Miguel Prieto, el intendente de
de Ciudad del Este que nos dio una lección a los partidos tradicionales. Entonces, creo que tenemos tiempo hasta abril, más o menos, Benjamín, Richard, para llegar a una propuesta y recién ahí vamos a ver cuántos jugadores van a quedar en la mesa. Una breve nomás, Fernando, antes de concluir la charla contigo. Sí. Decías abril un tiempo límite, pero hablaban ustedes que, bueno, esta votación a padrón abierto, tengo entendido que a padrón abierto, vos nos vas a decir que no, si es así o no, se va a realizar un mes antes de diciembre del 2022, cuando se realizan las internas de los partidos. ¿Por qué en ese tiempo y para ese tiempo, noviembre del 2022, qué es lo que se va a tener ya listo por parte de la oposición? Claro, ocurre que ya se hizo un intento anterior que fracasó. Se quiso hacer una concertación para elegirlo a Mario Ferreiro. Se quiso trabajar sobre un padrón nacional y los apoderados del Partido Colorado presentaron una acción que trabó la realización. En una sentencia totalmente discutible, pero eso va al foro constitucional de la Corte Suprema y hasta ahora está sin resolver. Okay. Entonces no podemos exponer la propuesta política a que sea derrotada por una simple acción de los apoderados del Partido Colorado. Seríamos, yo creo que bastante inocentes, bastante tontos si hacemos una jugada que ni siquiera hace falta que nos derroten electoralmente, con una acción de los apoderados que ya nos dejen sin elección. Entonces, si bien sabemos que el 18 de diciembre serían las elecciones, nosotros tenemos que trabajar antes en el padrón, en la inscripción de candidaturas. Por eso digo que políticamente hablando, no tanto electoral o jurídicamente, creo que políticamente hablando, ya para abril, mayo mencionaba hoy, tenemos que saber lo que cuántos jugadores tendremos por fuera y cuántos estarían dentro de la concertación. Bueno, vamos a hablar mucho todavía sobre esto, Fernando, así que bueno. Así es. Te agradecemos. Y sobre todo, Richard y Benjamín, lo que ustedes mencionaron, hay tremendas diferencias ideológicas. Totalmente. El tema de la propiedad privada, la diferencia que hay entre Frente Guazú y Patria Querida. Depende de la hay mucho que trabajar. Insalvable. Hay muchísimo. De verdad. Muchísimas gracias, Fernando, muy amable. Gracias a ustedes, muchas gracias. Tenemos que hacer una brevísima pausa, ¿sí? Ya venimos. Tramo final de Fuego Cruzado de esta noche, Benjamín. Mucho que analizar, no tenemos mucho tiempo, pero interesantes conceptos dejaron los dos. Y por lo menos anunciando el camino por el que pretenden transitar los partidos de oposición, la oposición como tal tiene dos grandes problemas íntimamente relacionados, que es la ausencia o la carencia de un proyecto político que los identifique como alternativa política frente al oficialismo. Un oficialismo que gobierna desde hace muchísimo tiempo. Entonces vos necesitas un perfil muy claro para decir yo soy la alternativa frente a eso. Y el segundo es el liderazgo. No hay liderazgos. El único que reaparece en todos los comicios habidos y por haber, por eso decía en broma lo de Mistanga, es Efraín Alegre, ¿verdad? Que es una figura pero muy desgastada. En tanto y en cuanto no resuelva estos dos problemas, todos juntos, una parte juntos, por separado, difícilmente el electorado del país identifique al punto de decir, por acá puede haber una alternativa interesante. Es verdad. Bueno, muy bueno el programa, me gusta mucho estar en este horario de la noche. Yo creo que tengo que cambiar de horario. Me parece bien. Bueno, nos vamos, porque ya viene Gustavo y ya viene Carmiña, así que nos vamos. Ya llega el cuenta final.